La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subrayo, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y que nos niegan, hay todo. Porque los likes no solamente se los voy a pedir yo, también se los va a pedir mi querido doctor Augusto Tandazo, a quien le envío un fuerte abrazo virtual. Gracias, Carlita, gracias, Jaime. Encantado de estar con ustedes en este programa y pidiéndoles a la gente que contribuyan con Ecuador en directo. Es importante mantener medios digitales, porque de esa manera, de alguna manera, se crea una alternativa de información a los medios tradicionales. Y los medios no viven del aire, los medios necesitan, aunque sea para pagar la luz y el teléfono, necesitan algo. Entonces, de alguna manera comprométanse con los medios digitales, en este caso Ecuador en directo, y denles por lo menos un like, no les cuesta nada. Eso si no contribuyen con los superchats. Así es que es una contribución cívica para ustedes, no para el medio. Para ustedes si quieren tener algo de información que pueda ser utilizada para mejorar su conocimiento político. Así es, doctor Tandazo. Bueno, hoy día vamos a hacer el análisis de las propuestas de campaña de Fernando Villavicencio, no sin antes decirle que nos dé pues su lectura de lo trágico que ha vivido el Ecuador en estos últimos días, la muerte pues del alcalde de Manta. Manabí está de luto, todo Manabí está de luto, y también pues nuevamente la masacre 31 muertos en la cárcel, la en violencia la penitenciaría. Que vive este país, que sin duda alguna creo que la vivirá hasta el día que no se vayan estos indolentes e inoperantes. Y lo más terrible, doctor, es que el Ministerio del Interior, que es el encargado de la seguridad del Estado, solo ha ejecutado el 8.8% de su presupuesto. Ok. A ver, primero, ustedes saben cuál es mi costumbre, a veces me meto en la entrevista anterior. ¿Cuál es el sentido de la existencia de un Ministerio de Justicia en el Ecuador? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué justifica tener un Ministerio de Justicia? Escuchen bien el nombre, Ministerio de Justicia. ¿Qué sentido tiene? Tal vez debería ser otro el nombre. No. El Ejecutivo no maneja la justicia. La justicia es una función absolutamente independiente de la función ejecutiva. Ministerio de Justicia. Es que al Ejecutivo le encanta meter las narices en la justicia. Siempre. Ministerio de Justicia. Entonces el gran error que ha habido, destruir y desaparecer el Ministerio de Justicia. ¿Y para qué sirve el Ministerio de Justicia? Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Por qué no le preguntaron a Lady Zúñiga sobre cómo se perdió el informe del perito Roberto Mesa? En sus manos. Y salió a decir en rueda de prensa que era delincuencia común. Y hubieron, como lo dijo la señora Patricia Ochoa, hubieron 7 versiones del informe de Mesa.
7 versiones. O sea, le cambiaron a gusto y sabor. En definitiva, el verdadero informe de Mesa no existió. Ni existe el actual, porque el actual, yo estoy seguro que Roberto Mesa volvió a elaborar el informe y no lo hizo con profundidad, porque es un informe medio patojo, que no toca a fondo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa pérdida del informe? Tercer punto, el voto en plancha. El voto en plancha es una ofensa a los ecuatorianos. ¿Por qué es una ofensa? Y desde cualquier partido. Porque el partido movimiento político le dicen al borrego azul, al borrego amarillo, al borrego rojo, al borrego tomate, al borrego del color que sea. Le dice, tú me votas, pero en este orden. O sea, con que pongas una cruz, votas en el orden que yo te fijo. Los demás son candidatos de relleno. Entonces meten en los votos a una cantidad de gente, pero usted de pronto cree que el mejor vocero, el mejor interlocutor en la política de ese movimiento partido político es el que está en número 3 o el número 4 o 5 de esa lista. Pero usted ya al votar está votando por el 1, y el 1 es electo por el dueño del partido movimiento político. Cuarto punto, le meten en la lista a gente como Lady Zúñiga para eventualmente protegerla con inmunidad parlamentaria de lo que se viene con el caso Gabela. Entonces no nos hagamos los locos. Ahí hay un trasfondo político, pero además, ¿para qué el Ministerio de Justicia? ¿Para qué? Para hacer esos shows baratos de que están controlando la justicia desde el Ejecutivo. Entonces no tiene sentido. Ahora, me parece, y con algo de ironía, lo voy a decir, que estamos en dos países. No sé en cuál es el país real en definitiva, aunque yo lo sé, pero lo pongo como una ironía. Si Paco Moncayo ya dejó resolviendo todo, ¿qué no estamos olvidando de que Paco Moncayo llegó el 26 de abril como consejero de seguridad del presidente Lazo? Se fue el 19 de junio renunciando a menos de 2 meses, y ya dejó arreglando porque él es la luz. Él es un poco como Jesús y se hizo la luz y la luz vino y habitó entre nosotros. Apareció Paco Moncayo. ¿Qué dijo en su renuncia? Porque aquí viene en la renuncia lo concreto. Dice que dejó una doctrina democrática actualizada en seguridad nacional. Estoy leyendo el texto de su renuncia. O sea, imagínense, toda una persona. Él solo hizo una doctrina democrática actualizada de seguridad nacional. Pero además él es militar formado en un tipo de seguridad nacional, no en la seguridad nacional interna, que es formación de los policías. Pero como él es omnipotente, omnipresente, dejó una doctrina. Y además dijo que deja un sistema integrado e integral. Planes, políticas, reglamentos y procedimientos de corto, mediano y largo plazo indispensables para derrotar las múltiples amenazas que aquejan actualmente a nuestro pueblo. Está resuelto todo, pues, mis amigos. ¿De qué estamos hablando? Está resuelto todo el tema de seguridad. Nada más 2 meses en el poder, en el gobierno, menos de 2 meses de Paco Moncayo y dejó arreglando todo. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasó del 19 de junio acá? Porque se recrudeció la violencia más bien. ¿Pero por qué lo digo esto? Porque el pueblo ecuatoriano come cuentos, permanentemente come cuentos. Y en este caso comió el cuento de que llegaba gente a reforzar el aparato de seguridad con sus ideas, que no resolvieron nada, puro show barato. La inseguridad creció. El tema de las cárceles vuelve a presentarse con más crudeza que antes. 31 muertos en la penitenciaría litoral, 14 heridos en la penitenciaría litoral. Y encuentran fusiles de alto calado dentro de la penitenciaría. Y sigue en su cargo el coronel Fausto Cobo. Sigue en el cargo el coronel Fausto Cobo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O sea, ¿qué le pueden decir a los ecuatorianos? Vea lo que pasa en Esmeraldas. Ese estado de caos descomunal que vive Esmeraldas, de inseguridad. Porque ya peor que eso no puede haber. La noche de zozobra que vivieron Esmeraldas el día de ayer. El tema de la muerte del alcalde Agustín Intriago, el alcalde de Manta. Entonces viene el tema y la confusión mental descomunal que tiene el espectro político en el Ecuador. Hace pocos días... Ya veíamos, doctor,
Doctor, ya veíamos algunos queriendo figurar, diciendo que sí, que van a seguir, que su campaña va a seguir, que van a controlar, otros que dijeron no vamos a hacer campaña en honor, valiéndose un poco pues de esta tragedia. Pero aquí la pregunta es del millón, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar esta situación en el país? ¿Realmente se va a acabar cuando se vaya este gobierno? Es la pregunta que nos hacemos todos. Es muy sencillo, Carlita. Si a usted le duele el estómago, puede cometer un terrible error de tomarse una pastilla para el dolor, pero de pronto usted tiene una infección. No se puede matar los problemas en los efectos. El efecto es el dolor. La causa, la infección. Usted tiene que actuar poniendo el dedo en la llaga. La inseguridad. No, yo veo todos los días la información. A veces el hígado se me revuelve viendo tanta barbaridad que se dice. Hay que atacar la inseguridad en la causa de la inseguridad. Podemos entender una cosa tan elemental. El Ecuador ya lo dice ya con desfachatez todo el mundo, incluso el gobierno. 7 de cada 10 ecuatorianos, que creo yo que son más, están sin empleo formal. 7 de cada 10. Y queremos que haya seguridad. Queremos que haya seguridad. Voy a poner un ejemplo, me anticipo poco, después analizaré en concreto la propuesta de plan de trabajo de Villavicencio. Todo es seguridad, seguridad, seguridad. ¿Y dónde está el empleo, pues? Si no hay empleo, si no hay una situación económica medianamente accesible para que los ciudadanos ecuatorianos tengan acceso a la comida, a la salud, a la educación, ¿de qué seguridad están hablando? ¿De qué seguridad? Entonces... Pero hay un sí. entramado de corrupción en todas las instituciones públicas y no se diga en los operadores de justicia y quienes trabajan en estas labores. Acaba de salir en el portal primicias, expresiones de un guía penitenciario donde prácticamente el preso le dice al guía, a los policías, hoy día sí quiero que me cuentes, hoy día no quiero que me cuentes, hoy día quiero salir, hoy día no quiero salir. Ven, toma, te doy la llave, cuéntanos. ¿En qué mundo vivimos? Pues, ¿qué es esto? ¿Y por qué no sale el coronel Fausto Cobo a hablar sobre esto? O sea, está absolutamente invertido los papeles en las cárceles. Ahí mandan las mafias, ahí manda cualquier persona menos el Estado. A mí me da la impresión, doctor, de que, no sé, pues uno de estos líderes de todas las noches abre, sale, y luego regresa como si estuviera en su casa, vuelta se sienta. En el pasado también hacían, lo que pasa es que eran pocos los que hacían, pero también lo hacían, sacaban a pasear a los presos. Y nosotros sabemos bien que pasaron en muchos gobiernos anteriores. Los sacaban a pasear, a que se distraigan. Pero hoy sí el tema es generalizado. Hoy sí el tema es generalizado. Pero sí es un tema tan elemental. ¿Cómo aparece una pistola la más chiquita o un revólver? Algún artefacto que pueda dañar la vida de otra persona, ¿cómo aparece dentro de una cárcel? Y siguen las mismas personas trabajando. Y es más, entre las propuestas de campaña de algunas candidaturas es privatizar las cárceles. Ya pues, o sea, el Estado desapareció. Hoy el Estado está ahí de membrete, pero quieren que incluso ya desaparezca hasta el membrete. Entonces, pero el ataque a la causa, no al efecto. Entonces, ¿dónde está el verdadero? Hay dos grandes causas de la inseguridad. El tema del narcotráfico, que es un mundo diferente, y el mundo de la criminalidad común. Pero eso hay que atacarlo a las causas. Ejemplo, si tuviéramos fuerzas armadas que no dejen pasar 1 kilo de cocaína por la frontera, porque el Ecuador no produce cocaína. La cocaína viene de Colombia, ingresa al Ecuador para microtráfico y para macrotráfico. Y ahí ingresa. Si no entrara, imagínese usted mentalmente, Carlita, no ingresa 1 kilo, se acabaron las mafias. Porque no tienen que vender. Se acabaron. Pero entonces, ¿dónde está el papel de Fuerzas Armadas en control de fronteras? Lo quieren hacer que controle cárceles. El efecto del problema. O sea, pero las Fuerzas Armadas están contaminadas también, doctor. O sea, todo el sistema está contaminado. ¿Cómo viene un gobierno a decir, a ver, a limpiar esto? O sea, ¿cómo va a identificar
esto. Me pregunto cómo lo va a hacer porque no hay una sola institución, obviamente en esta línea, que no esté contaminada. Desde luego, entre los presos del día de ayer, encuentran un capitán de corbeta de la Marina, capitán de corbeta involucrado. Ya se sabe que son un buen número de gente que está involucrada en esto, pero que es que es obvio que eso se dé. El Ecuador cayó en este ritmo, y claro, cuando tenemos el agua hasta el cuello, entonces ya el tema se vuelve espeso. Pero mientras tanto dejamos que las cosas lleguen hasta allá y queremos resolver las cosas. Una de las cosas que a mí me aterra y me molesta es cuando salen políticos o gente y le dicen, es que vamos al Parlamento porque hay que cambiar las leyes. ¿Qué leyes? Dejen de, perdón la palabra, Carlita, con todos los perdones, dejen de joder. ¿Qué leyes quieren cambiar? Si el problema del Ecuador no son leyes. Leyes tienen para todo. Entonces voy a la asamblea y vamos a cambiar las leyes. Y vamos a cambiar el Código Orgánico Integral Penal y no sé qué, no sé cuánto. El tema es cómo opera la justicia en el Ecuador, cómo opera la inteligencia, cómo operan los estamentos de seguridad interna, cómo opera la seguridad externa en materia de fronteras. Si usted le corta el flujo de algo, deja de causar un efecto. Si usted tiene una inundación y controla dónde se origina la inundación, cierra una llave, sencillamente ya no hay inundación. Entonces hay que controlar eso, y se lo controla. Controlando el acceso de la droga al Ecuador, esto lo ha dicho hasta el comandante Salinas. La droga viene del Perú y de Colombia, más de Colombia que del Perú. Y en el tema de la seguridad interna, de la delincuencia común, no hay fuentes de trabajo. Y todo el mundo los regresa a ver al gobierno. Tenemos una empresa privada que le vale un comino el Ecuador, porque además todo su dinero lo lleva al exterior. Todo lo que gana, la renta que genera el Ecuador en gran cantidad, la renta económica, el plusvalor de la economía, se va al exterior. Entonces aquí no se genera, cuando se piensa en inversión privada, solamente se piensa en que venga plata para captar un campo petrolero o para hacerse cargo de algo importante. De eso. Entonces cuando uno ve esto, uno dice, ¿a dónde nos quieren llevar con esto? Vea las grandes obras de infraestructura, que ya lo voy a analizar a Villavicencio, que se plantean. Esas son las grandes obras que no tienen sentido en un Ecuador. No tienen sentido. Entonces, cuando uno analiza las cosas y se ve una campaña electoral es una campaña de la zapada, de la viveza criolla, del impacto, del show mediático, del show. No es más que eso. Y para una presidencia que va a tener año y medio de ejercicio, y están planteando como que van a darle la vuelta al Ecuador. Entonces, todo esto complica. Entonces, el tema de la inseguridad hay que atacarlo, todo hay que atacarlo en las causas. Todo el mundo habla de desnutrición infantil, habla de montones de cosas, y no dice de dónde sale la plata. Y el tema de inseguridad, entrando un poco justamente en esa línea, ¿no? Usted hablaba de que la propuesta de Fernando Villavicencio, que es el candidato de Guillermo Lasso, así tiene que decírselo, que lo ha apoyado y él lo ha dicho, y eso está grabado, nadie se está inventando nada, se enmarca justamente en esa línea de seguridad. ¿Y qué es lo contundente, lo maravilloso que propone el señor Villavicencio, ¿no? Obviamente saliéndonos del tema, como usted decía, no atacando básicamente la causa original, pero en materia de seguridad, ¿cuál es su propuesta fundamental? ¿Quiere que analicemos ya la propuesta de Villavicencio? Porque eso es largo. Doctor, yo creo que todavía no, nos toca todavía unos minutos más seguir analizando el tema que estaba analizando. Me gustaría también hablar sobre lo que está pasando con la posta, lo que justamente el día de ayer salió Boscán con su esposa del país por amenazas, por supuestas amenazas que vendrían, dicen, tal vez del gobierno. No, lo que se dice es que son amenazas de que lo que esté en las redes sociales, dice que son amenazas de la mafia albanesa que los quieren liquidar. Eso es lo que se dice. Ahora, ¿pero quién tenía acuerdos con la mafia albanesa? No, es otra cosa, es el gobierno a través de Danilo Carrera. Entonces, Boscán lo que hizo es un tema que es muy importante ver, porque hay que poner las cosas en su punto.
En la lucha interna de la policía, interna, de los mandos por el poder dentro de la policía, hubo un grupo que fueron los marginados, pongámosle esa palabra, los marginados, que aparte de marginarlos, hicieron algo que fue monstruoso, y lo dijo Villavicencio, y está escrito en piedra, está en blanco y negro, cuando dijo que lo mandaron al general Ponce y al general Vargas a que abre en la embajada norteamericana para que lance esa perorata de los generales vinculados al narcotráfico, los narcogenerales. Entonces, ¿qué hicieron los narcogenerales o algunos de los que estuvieron en esa línea o de mando o de simpatía? ¿Qué es lo que hicieron? Nos están atacando. Saco toda la información del caso León de Troya y le entregan a Boscán. Y le dice, tome, esto es lo que está pasando acá, y le destapan toda la olla de podredumbre de Tania Varela, de cómo fueron a negociar con el presidente, cómo le bajaron los pantalones al presidente con el caso León de Troya. Y lograron de esa manera que la policía se nutra solamente de la tendencia del grupo de Tania Varela, porque son los que están en el mando. Ellos son los que están en el mando. Entonces, todo esto se dio. Entonces, Boscán, ¿qué es lo que hizo? Es prestar el micrófono, y obviamente, aparte de eso, tenían capacidad de análisis. Y dijeron, esto es lo que pasa en la policía. Y esto destapó mucho más la cloaca. Y se produjo un gran vacío de poder a nivel de Lazo. Entonces, es el trabajo de Boscán, que ha sido puntual y en determinados casos. Porque tampoco es que Boscán ha hecho un análisis global de la economía, de la política, de lo cultural, de lo social, de lo legal del país. Se ha concentrado en ciertas denuncias puntuales, y en este caso, en el caso León de Troya. Se metió a hablar de un caso donde hay enormes intereses económicos, y obviamente vino la persecución. Ellos están afuera, pero esto es un caso grave para el país. Grave porque eso hace ver de que el poder que tienen es descomunal. Me gustaría rodar un video cortito que ayer se hizo viral nuevamente en redes sociales. Esto fue hace unos 3 años, cuando Guillermo Lasso estaba en campaña y lo entrevistaba Luis Eduardo Vivanco de La Posta, para que la gente conozca lo que pasaba antes con La Posta y lo que pasa ahora. ¿Cuál votas tú? Lógicamente por ese. O ¿ya? sea, vas a votar por mí. En el caso de que se presente la situación, evidentemente, Muchas gracias. Y es algo absolutamente, evidentemente yo no voy a votar por Arauz hasta el día de mi muerte, ni voy a votar por Correa cuando me muera. Si es que en segunda vuelta está Lucio y Arauz, voy a votar por Lucio. Si es que está Lasso, voy a votar por Lasso. Claro. Tú votas por Lasso. Si es que en segunda vuelta está Lasso y Arauz, sí. Cuando todo era cordialidad. Sí, usted recuerda, Jaime, usted recuerda esa famosa frase que se pintó en los grafitis de Quito. Te odio, Bucarán, porque me obligas a votar por Borja. Y así llegó Borja. Piénselo, recuérdelo, que eso se da y se puede volver a dar. Uh-huh. Bueno, seguimos ahora, Carlita. Usted tenía otro tema. Sí, seguíamos un poco analizando, doctor, el tema de... Carlita, ¿y la corbata? Nada. Ni la ¿Está de semana guayaquileño, anterior. doctor? Sí, está de guayaquileño. Yo sí le puedo decir que le queda muy bien el traje de Barcelona. El doctor está combinado el día de hoy. No es de Barcelona, está combinado. Sin duda alguna ha sido. Usted siempre muy elegante, como Es siempre. que el doctor venía a ver jugar a Barcelona, pues acá, no al Monumental, al Estadio Modelo en ese tiempo, ¿no? Al modelo de Guayaquil. Usted es del astillero. Y era entonces. tan lindo Guayaquil que íbamos a pie al estadio y después regresábamos a pie desde el estadio a alojarnos en uno de esos, no se puede llamar hostal, sino unas posadas de mala muerte. que habían Chinchinales. junto al centro donde nos tragaban los zancudos. Doctor. Pero lo habíamos visto al Washington Muñoz hacer goles de chanfle. Lo habíamos visto al Washington El Muñoz. chanfle. Como también lo habíamos visto al Emelec muchas veces. Porque el Emelec tenía muy buen juego. Trompudo Pineda, Lucio Calonga, un jugador de otro mundo. El pibe Bolaños que jugó en Emelec y en Barcelona.
Pero imagínense caminar en Guayaquil a esas horas de la noche, en medio de la muchedumbre y regresar a pie al Centenario y a todas las calles, Rumichaca, todas las calles de por allí. Nadie le robaba. Nada, no pasaba nada. Pero vino la migración, vino la migra. Y nos repletamos de colombianos, la escuela de delincuencia. Y ahora la escuela venezolana. Pero somos ciudadanos universales. La ciudadanía universal. Por Dios, no dejemos de ser tan ingenuos. O sea, ustedes podrían concebir en una urbanización o en un barrio que todo el mundo tenga las puertas abiertas y que entren y salga el vecino, el otro, entre a su casa, revise lo que tiene en la cocina, vea la biblioteca, coja un libro, alguna vaina y vuelva a salir sin que nadie le controle. Eso es lo que pretende. O sea, puertas abiertas. O sea, destruir por completo el tema. Entonces, ¿quiénes son los involucrados, por ejemplo, en la muerte de gente de estos días? Venezolanos con ecuatorianos. Entonces, abran nomás la puerta y todos los gobiernos regularizando venezolanos. Regularizando. Además, que los refugiados cobran plata, cobran dinero. Hay que pagarle el Estado por la calidad de refugiado. Entonces, el país dado al puesto patas arriba, dado al revés. Entonces, así se puede controlar la inseguridad. Al ecuatoriano lo dañaron. La gente de afuera. Yo tengo un defecto y una virtud. Tómenlo como ustedes quieran. Decir lo que pienso. Al Ecuador lo dañaron abriendo las fronteras de manera indiscriminada. Y entonces nos fregaron la vida. Nos fregaron la vida porque la escuela de delincuencia vino y en este momento la escuela de delincuencia está ahí. Claro. Doctor Tandazo, bueno, ahora sí vamos a entrar justamente en el tema central de esta entrevista, que era, como estamos haciendo durante estos miércoles, analizar las propuestas de campaña de los diferentes candidatos. El día de hoy tenemos previsto analizar las propuestas de campaña de Fernando Villavicencio, quien usted nos adelantaba un poco por la situación crítica que vive nuestro país y que ha vivido en estos días, que va enmarcada hacia la seguridad. ¿Hay demagogia? ¿No hay demagogia? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo que realmente se podría hacer? ¿Qué no? Bueno, eso nos va a contestar usted. A ver, voy a comenzar por el último, para que la gente no se me desconecte y después en el análisis va a ver que lo que digo de entrada no se va a ver en la propuesta de Villavicencio. Que esto también se ve en muchos candidatos, que prácticamente en todos. ¿Cuál es la posición de su candidatura respecto al mundo, a la política internacional? ¿Cuál es? ¿Llevarnos con todos los países? Estúpido. O sea, ¿ser ingenuo y candoroso? No. Tampoco declarar la guerra. Pero entender que en las relaciones internacionales se benefician unos países en contra de otros. La pobreza de unos países está justificada entre comillas, más digamos no justificada, explicada por la bonanza y el confort de otros países. Entonces, ¿qué piensa, por ejemplo, Villavicencio y el resto de candidatos respecto del Ecuador frente al mundo? No la babosada esa de Lazo, Ecuador más, el mundo más en el Ecuador y el Ecuador más en el mundo. ¿Cuál es la posición? ¿Qué piensan de la política internacional? ¿Qué piensan de la división internacional del trabajo? ¿Qué piensan del sistema de comercio internacional que es injusto? Porque a través del comercio internacional nos rompen la economía de nosotros y nos utilizan y nos siguen manteniendo como productores de materias primas. ¿Qué piensan de la brecha tecnológica? ¿Qué piensan del sistema financiero internacional al servicio de las grandes potencias? ¿Qué piensan del arbitraje internacional que está vivito y nos saca la madre cada vez que pueden? ¿Qué piensan sobre la deuda externa? No dicen una palabra los candidatos sobre la deuda externa. No dicen, y Villavicencio tampoco lo dice. ¿Qué piensan y cuál es su posición sobre la deuda interna? Que es enorme, solo al Banco Central, no hablo del Seguro Social, solo al Banco Central, a la fecha le deben más de 6.500 millones de dólares el gobierno. 6.500 millones de dólares al Banco Central. La gente habla de la Reserva Monetaria, pero nadie se acuerda de la deuda que tienen con el Banco Central. ¿Qué piensan sobre la inversión extranjera?
sea en el orden público o en el orden privado, y de la inversión nacional en el orden público y en el privado. ¿Qué impacto tiene en la economía? ¿Qué piensan beneficiar? ¿Cómo piensan aplicar la Constitución en esta materia? ¿Qué piensan sobre los créditos de proveedores, que son lo más asqueroso que pueda haber? Aparece un país, yo tengo un crédito para que tú hagas tal obra, pero contratas con mi empresa, no hay concurso, me cobran tasas leoninas y me hacen una construcción de a perro. ¿Qué piensan sobre la discrecionalidad de la contratación pública? ¿Qué piensan sobre un país que no tiene planificación integral vinculante? Tiene planificación referencial, pero no vinculante. ¿Qué piensan sobre la soberanía energética? Que es mandato constitucional. Mandato constitucional. Soberanía energética. Y que se le olvidó esa soberanía a Villavicencio. ¿Qué piensan sobre la venta de empresas incautadas? Ayer pasaba desde mi oficina, daba la vuelta y miraba una de las empresas de los Isaías. Es que eso es como que le cayó la Tercera Guerra Mundial. O sea, dejaron de una manera absolutamente irresponsable que esas empresas se mueran, muchas de ellas, menos los medios de comunicación, y que salgan telarañas de ahí dentro. Pero ¿para qué sirvieron las famosas empresas incautadas? Para nada. Las incautaron hace muchísimo tiempo y las destruyeron. Sobre la crisis económica y financiera del Seguro Social, no dicen nada. ¿Qué dice Villavicencio sobre el tema laboral? Las famosas iniciativas de reforma laboral. No dice nada. Ahora, con esta introducción, ahora vamos a ver de qué habla Villavicencio. No habla de nada de lo que acabé de señalar, de nada, como no hablan la mayoría de los candidatos. Dice que estamos en un periodo electoral excepcional, fruto de un mecanismo de resolución de una crisis política caracterizada por la obstrucción al gobierno de turno. No, la muerte cruzada no se dio por la obstrucción, se dio para evadir la destitución de Lasso a la que Villavicencio defiende. Es otra cosa. No es porque estaba el pobrecito de Lasso, estaba mal. Y plantea 5 ejes: seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad económica, seguridad ambiental y seguridad sanitaria. Luego suma otros conceptos. Seguridad alimentaria. Mire lo hermoso, si es Alicia en el País de las Maravillas. Acceso físico, económico y social a una alimentación adecuada y nutritiva. ¡Qué maravilla! Va a haber cantidad y calidad. Alimentos suficientes al acceso equitativo. ¿Cómo? ¿Cómo, Villavicencio? Dejen de tomarnos del pelo. Entonces, soberanía alimentaria. ¿Y cómo, papito? Seguridad económica. Generación de empleo digno y remunerado. Reducción de la pobreza y desigualdad. Acceso a los servicios financieros. Con esas tasas de interés. Acceso a los servicios financieros. Microcrédito al 28% de tasa de interés. Protección de derechos laborales. Cuando el gobierno ha venido caminando para precarizar la relación laboral. Y entonces seguridad económica en el aire, porque no dicen el cómo. Seguridad ambiental, protección y preservación del medio ambiente y recursos naturales para asegurar sostenibilidad a largo plazo. Sonó bonito, pero no dice nada, absolutamente. Seguridad sanitaria, acceso equitativo a servicios de atención médica de calidad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué hospitales? ¿Con qué medicinas? ¿A qué costo? No nos olvidemos que la salud es un servicio público por mandato de la Constitución. Y hasta el día de hoy, 26 de julio del 2023, un aniversario más del asalto al cuartel Moncada en Cuba en la lucha contra Batista. Aquí los revolucionarios se olvidan hasta de las fechas claves. Seguridad democrática. Protección y resguardo de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Cuando ha habido el gobierno de Moreno al que le sirvieron y el gobierno de Lasso, en donde lo primero que hicieron es destruir los derechos fundamentales de los ciudadanos con la persecución. Se olvidan de la matanza que hubo en la protesta de octubre del 2019. Administración de justicia independiente, plantea. Pero si él es el Ejecutivo, ¿cuál administración de justicia independiente? O sea, todos quieren entrarle al tema de la justicia y resolver desde el Ejecutivo, en sus planes de gobierno, una justicia independiente. Ese es tema de la justicia. Es tema de la justicia. Y hay mecanismos para cuestionar a la justicia cuando no es independiente y cuando tiene un criterio sesgado. Habla de fortalecer las instituciones sólidas, cuando con Trujillo
hicieron lo que les vino la regalada gana en el Ecuador. Se tomaron todo, todas las instituciones, todos los órganos de control, incluso los que no podían tomarse como la Corte Constitucional, porque por mandato constitucional el Consejo de Trujillo no podía destituir a la anterior Corte Constitucional ni nombrar a la nueva Corte Constitucional, que todavía están allí sentados y que no son más que sinvergüenzas, que están en una función a la que no pudieron haber tenido acceso a través de una decisión del Consejo de Trujillo. Y entonces le habla de una convivencia pacífica. La convivencia pacífica se da en base a una economía sana, en base a un respeto a los derechos, en base a construir un tejido social importante, pero convivencia pacífica. Díganles que tiene que haber convivencia pacífica a los que están vendiendo una bolsa de fundas de basura en una esquina, consumiéndose todo el sol del día. Díganle que vamos a una convivencia pacífica. Dice que está con construir. ¿Quién era construir? Ruptura de los 25. Y ruptura de los 25 fueron los alcahuetes de Moreno, a la cabeza con María Paula Romo. Y él es nada más que un producto de Lazo, de María Paula Romo y de Moreno. Que vamos a una economía verde, porque tiene que haber una interdependencia entre la salud del medio ambiente, el crecimiento económico y la inclusión social. Correcto lo que dices, Villavicencio, pero ponlo esto en el blanco y negro. Yo siempre he dicho, tiene que coordinarse entre lo ambiental y lo extractivo, porque si no el Ecuador pierde, porque si no cerremos la puerta nomás, y no matemos ni una mosca, porque pobrecita la mosca también es un animal de la biodiversidad, o un insecto que nos puede transmitir malaria o cualquier tipo de cosas. Entonces tiene que haber un acuerdo entre asambleístas, la técnica, la ciencia, el extractivismo. Necesitamos petróleo. Mitigación del cambio climático. ¿Cómo? Reducir o evitar las emisiones de gas de efecto invernadero y por lo tanto disminuir el impacto negativo en el cambio climático del planeta. Sonó hermoso, qué hermoso. ¿Cómo se mitiga, cómo se baja la reducción de emisiones de gas invernadero? Dejando de respirar, primera cosa. Entonces, ecuatorianos, dejen de respirar. Vacas, las vacas son, ¿por qué digo vacas? Porque las vacas son los animales que más emiten gases de efecto invernadero. Dejen de respirar. Y también dejen de prender los carros. Hoy Carlita, cuando se vaya a la universidad, no se vaya en carro, váyase a pie. Váyase a pie. Porque el momento que usted prende el carro está emitiendo gas de efecto invernadero. Entonces no es el tema del Yasuní como le venden al Ecuador, en ese mal manejo. Habla del COVID y su impacto descomunal. ¿Y qué pasó con el COVID? Si en el tema del COVID lo que verdaderamente hubo fue una feria de hospitales, que mismo Villavicencio los criticó y dijo la feria de los hospitales. ¿En manos de quién lo dijo? De María Paula Romo. Y ahora es el candidato de María Paula Romo. Entonces, ¿le creemos o no le creemos? Que debe haber educación básica, cobertura, retención, calidad y brechas, y educación superior de óptima calidad, con cupos y etc. ¿Y la plata? Y entonces, el obstruccionismo y fuerzas antidemocráticas ha hecho imposible una agenda de consenso, aún en los asuntos más elementales como seguridad, pobreza y empleo. A ver, obstruccionismo en materia de seguridad. La Asamblea le dio todas las aprobaciones que pidió Lazo, todas. En los asuntos más elementales, que es un tema que yo siempre lo critico, que la Asamblea Nacional, la que acaba de pasar, que no le dio gusto a Lazo, todo. Lo que no le iba a dar gusto es en el tema de su vinculación con la mafia albanesa a través de su cuñado y adicionalmente de la corruptela que nunca se había visto en esos tamaños en las 12 o 13 empresas de seguridad, en empresas públicas del Ecuador. Entonces ahí ardió Troya, porque le estaban cortando el suministro de dinero. La nueva ola migratoria dice que el año pasado la nacionalidad ecuatoriana se convirtió en la segunda más populosa en cruzar la selva del Darién. Pero no se hace nada para evitar la oleada de migrantes venezolanos y demás en el Ecuador, lo digo yo. O sea, él critica y le duele el cruce de ecuatorianos por la selva del Darién en Panamá, rumbo a Estados Unidos. ¿Y qué han hecho por evitar la oleada de migrantes venezolanos y todavía de colombianos en el Ecuador? Luego,
según datos del Banco Central, dice la producción nacional de petróleo cayó de 479.000 barriles en el 2020 a 360.000 barriles en el 2023. Entonces viene un tema. Primero, ¿por qué no te preguntas por qué cayó la producción petrolera? ¿Por qué no le dan dinero a Petroecuador para que sostenga una producción que es absolutamente rentable? Ayer el WTI, el crudo marcador con el cual se fija el precio del Ecuador, del crudo ecuatoriano, cerró en $80, prácticamente 79 y piquillo de centavos, $80, gastando $17 por producir un barril en promedio, porque hay campos donde se gasta menos, como los del ITT, donde se gasta $10-12 por barril. No es rentable subir la producción, pero dejan que se caiga la producción, porque son una bola de inoperantes. Y entonces, pero además, le preocupa la caída de la producción. ¿Y por qué no le preocupa el cierre del ITT? Porque el cierre del ITT es el campo llamado a sustituir la producción petrolera vieja, el ITT y el suroriente. Un país en la Cochinchina y en cualquier parte no puede subsistir sin energía. Y energía barata, porque el petróleo es energía barata y además copa todo el espectro del balance energético. Luego dice, riesgo fiscal, riesgo de crisis fiscal. Toda la información disponible permite prever menor producción petrolera, balanza comercial negativa. A ver, menor producción petrolera porque no le dan plata a Petroecuador. Porque todo quieren que lo haga la empresa privada, como lo está haciendo este gobierno y que él hace mutis por el forro. Y balanza comercial negativa. ¿Y por qué aupan los tratados y los acuerdos comerciales con otros países? Si lo que van a provocar es que un país con un desarrollo industrial tan famélico se haga pedazos. Entonces, ¿dónde? O sea, es una mezcolanza, es un champuzo la propuesta de Villavicencio. Dice, impulsaremos la implementación de la Universidad Nacional de la Policía Nacional. O sea, la gran solución para que voten por ellos un segmento de la población, que son 60.000 familias, son los policías en el Ecuador. Entonces, pero viene el tema, ¿para qué la Universidad de la Policía Nacional? Porque, ¿universidad para qué? Para que tengan a su cargo oficiales que están formados en prevención, inteligencia, investigación de estructuras criminales. Pero entonces también se van a matricular los de las estructuras criminales. ¿O solamente va a ser universidades para policías? Que sería un desperdicio hacer universidad solo para que ingresen policías. En ese caso que les dicten cursos, que les dicten charlas. Entonces, pero esto es una medida politiquera. Entonces, crear la Universidad de la Policía Nacional. Con que les den cursos importantes de vez en cuando en derechos humanos, creo que ya cumplirían buena parte con lo que debe hacer la policía. Luego, depurar la policía, para que haya confianza e integridad en sus miembros. ¿Y por qué no ayudaron para que se depure la policía, por ejemplo, como en el caso Bernal? ¿Por qué? ¿Por qué boicotearon el tema del caso Bernal? Y lo taparon entre Zapata y entre Patricio Carrillo, lo taparon. Porque eso era obvio que era una corruptela hacia adentro de Padre y Señor Nuestro, el famoso Grey School. Entonces, depuración de la policía, sí no ha habido depuración de la policía, pero además, tanto se depuró la policía, pero votando los buenos elementos, entre ellos al general Arauz y su combo, y se quedó la escoria ahí dentro. Promoveremos la creación de mecanismos de denuncia y protección de aquellos miembros de la Policía Nacional que deseen reportar irregularidades. A ver, esto sí es grave. Si los policías son los que reportan irregularidades dentro de la policía, es el caso típico del caso León de Troya, porque eso nace de la información interna de la policía. ¿Y qué pasó con la denuncia? No pasó nada, porque la Fiscalía duerme con el caso León de Troya. Duerme, no quiere saber de ese tema. Lo sacará en 15 años tal vez, en 12 años. ¿Cuál fiscal? El que esté en ese tiempo de turno. Entonces, ¿de qué están hablando? Entonces, que hayan mecanismos de denuncia, viene la pregunta a Villavicencio. ¿Para qué? Para que se duerman los casos y más bien sean perjudicados los que denuncian. Control de fronteras y pasos ilegales. Las Fuerzas Armadas jugarán un papel crucial. Me parece correcto. Pero ¿por qué no lo hicieron el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo? Fortalecimiento de la administración de justicia, eso no tiene que hacer el Ejecutivo. Eso es un tema interno de la justicia. Nos comprometemos a promover una justicia eficiente y transparente con jueces independientes. Le quieren volver a meter la mano a la justicia.
Le quieren volver, porque los actuales miembros de la Corte Nacional de Justicia son colocados desde la época de Trujillo. Son colocados, ahí se comieron, para utilizar un lenguaje popular. Las 2/3 partes de la Corte se la comieron para meter a su gente. Restablecer la confianza ciudadana en el sistema judicial es un tema que no le compete al Ejecutivo. Reformas a la normativa sobre el uso de la fuerza, pero se atienden todas las reformas del mundo. Además, con el decreto 730 hicieron lo que les dio la gana. ¿Para qué tiene que tramitar la Asamblea Nacional los cambios que quieren que haga? Si ya en el decreto le metieron todo de manera inconstitucional. ¿Qué dijo Villavicencio sobre esto? Absolutamente nada. Una cantidad de conceptos que no tienen fondo, que son nada más que clichés. Creación de oportunidades económicas, educación para la paz, recuperación de espacios públicos, alternativas de uso de tiempo para niños y adolescentes, proyectos de educación complementaria, deporte, arte y cultura, relleno. Combate a la violencia de género, protección integral de la niñez y adolescencia, seguridad alimentaria, paja, productos financieros para el sector, ampliar líneas crediticias. ¿Y por qué no lo hicieron dentro del gobierno de Moreno y dentro del gobierno de Lazo? Que no han habido políticas crediticias para el sector agropecuario. ¿Por qué no lo hicieron? Impulsar tecnificación agrícola, tampoco lo hicieron. Pero son cosas generales. Promover la adopción de tecnologías agrícolas avanzadas. No van a decir promover la adopción de tecnologías agrícolas ya superadas. Avanzadas como sistemas de riego eficientes, automatización de procesos, sensores agrícolas de agricultura de precisión. Paja. ¿Cómo? ¿Con qué plata? ¿Y cómo lo van a hacer? Apoyo a la agroindustria, aprovechamiento de ventajas comparativas. El Estado debe liderar el cambio hacia una alimentación, miren qué bonito esto, liderar el cambio hacia una alimentación más sostenible y local, priorizando la compra de alimentos provenientes de la agricultura familiar y la producción agroecológica de las instituciones públicas. Entiendan lo que quiere decir eso. ¿Vamos a volver en Provid posiblemente? Entonces, debe liderar un camino hacia una alimentación más sostenible y local. Me parece bien sostenible y local. Entonces corten el ingreso de frutas, de hortalizas y de todo tipo de productos que vienen del Perú. Corten ese flujo. Pero no lo hicieron el gobierno de Moreno, no lo hicieron el gobierno de Lazo. Seguridad económica, protección de derechos laborales. ¿Cómo? Con un nuevo código laboral. Violentando los derechos laborales de los que quieren tener acceso al empleo. Luego, a ver, esto es importante, esto va en contra de él. El programa de mayor cobertura, a ver, esto es para ponerlo en un cromo. El programa de mayor cobertura y de más alta inversión social que existe en Ecuador se denomina Bono de Desarrollo Humano. Esto no fue en el gobierno de Moreno ni en el gobierno de Lazo. El Bono de Desarrollo Humano. Entonces, lo que está haciendo aquí, que creo que no revisó Villavicencio, está otorgándole un crédito político al gobierno de Correa. Crecimiento económico sostenido. El país necesita fijarse como objetivo nacional una tasa de crecimiento económico promedio del 5%, los famosos macroindicadores, en donde todo el mundo cree que a través de eso se maneja la economía. La economía es el día a día y cómo lo tiene, y además no hay el cómo respecto a este tema. Creación de una oficina, esto me parece interesante, creación de una oficina técnica de control presupuestario como entidad adscrita a la Presidencia de la República. O sea, la idea es correcta, pero adscrita a la Presidencia de la República, estás loco. Esto debería crear, miren que es una buena idea, esto debería crear la Asamblea Nacional, porque es parte del control y fiscalización, ¿de quién? Del Ejecutivo y de sus empresas, pero no de la Presidencia. O sea, una oficina para ver cómo se va ejecutando el presupuesto. ¿Cómo se va ejecutando? Porque ahí nos meten gato por liebre. Se aprueba un presupuesto y lo ejecutan de una manera absolutamente diferente. Reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública, pero que no entiende cuáles son los grandes problemas de la contratación pública. Y el gran problema de la contratación pública es que se inventaron un sistema perverso. Que el sistema de contratación pública prácticamente ya no existe en las grandes obras. Porque se buscaron un bypass para evitar que se aplique la ley, que son la ley de alianzas público-privadas y el reglamento que acaba de dictar Lazo sobre ese tema. En donde mediante un sistema paralelo, esto parece a lo laboral, código laboral para los que están actualmente amparados y nuevas reglas de contratación laboral para los que tendrían que contratarse.
ley de contratación pública para las cosas de minucia, ley de alianzas público-privadas donde se violan los procedimientos y donde se hacen bypasses en favor de la empresa transnacional. Luego dice, esto ya es Cantinflas, para eso necesito un apoyo de alguien más competente. Despacito para que me entiendan. Entiendan lo que dice él. Se mantendrá la desmantelación progresiva del impuesto a la salida de divisas, que en la práctica se ha convertido en un impuesto a la inversión y al ingreso de recursos a nuestro país. Es al revés de la razón. Porque el impuesto a la salida de divisas es para que no salga dinero afuera y lo inviertan dentro del Ecuador, pero no es un impuesto a la inversión, pues, y al ingreso de recursos a nuestro país. Es buscando que la gente, castigando la fuga de capitales para que no se vayan del Ecuador y lo dejan al país empobrecido los que han lucrado de la economía ecuatoriana. Pero lo pone de tal manera que lo redacta que es exactamente al revés de lo que entiendo que él quiere decir. Porque el impuesto a la salida de divisas no es un impuesto a la inversión. Entonces, esto es Cantinflas lo que lo puso. Luego dice que el país, miren, esto es el colmo, que el país ha sido testigo de escándalos relacionados con las tramas de corrupción enquistadas en las empresas públicas, en especial en los casos de Flopec y empresas eléctricas. ¿Y qué hizo para que esto se sancione? Si lo que hizo como presidente de la Comisión de Fiscalización, más los 3 más que tenía en la comisión, fue boicotear que esto se lo lleve a profundidad y que se lo sancione a Lazo por la corruptela que hubo en las empresas públicas, entre ellas Flopec. Entonces viene a contarnos una historia que disiente totalmente de lo que él hizo en la Comisión de Fiscalización. Luego dice, esto sí estoy de acuerdo con él, proponemos la eliminación de la empresa coordinadora de empresas públicas. Es otra torpeza, no dijera torpeza, fue más allá. Era un afán de controlar desde la presidencia de la República, controlar las empresas públicas. Violaron la Constitución porque el ente, los que tienen la rectoría de las empresas públicas son los ministros de Estado, y las empresas públicas dejaron de depender de los ministros del área a la que pertenecen. Y crearon estas empresas coordinadoras de empresas públicas, que fue con nombre y apellido Hernán Luque Lecaro en el gobierno de Lazo, para desde allí controlar como un peaje la contratación de estas empresas. Entonces hay que eliminar esta empresa coordinadora de empresas públicas, correcto. Empresas públicas sometidas al más estricto control e inscripción de acciones. Esto es gravísimo, lo que voy a leer es gravísimo. Dice, empresas públicas sometidas al más estricto control. Es paja. Inscripción de las acciones de las empresas públicas en el catastro público del mercado de valores. CPMB, Catastro Público del Mercado de Valores, y autorización para negociación de hasta el 20% de sus acciones en la Bolsa de Valores. Entonces viene el tema. Las empresas por norma constitucional, las empresas públicas son públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que le pertenecen al Estado, no son mixtas, son públicas. Primer lugar. Segundo lugar, esto es lo más grave, una de las cosas más graves de la propuesta de Villavicencio. Privatizar las empresas públicas el momento que las parten en empresas por acciones. Por acciones. Es abrir una ventana o una puerta para que allí se comience a vulnerar la titularidad del Estado sobre las empresas públicas. Esto es de una gravedad total, porque aparte de que es una propuesta inconstitucional, se ve la intencionalidad de que el sector privado, especialmente el sector privado en general, capte estas empresas públicas y obviamente bajo acciones que después pasarán a manos de quien sea. La inscripción en bolsa de empresas públicas garantizará mayor transparencia, las obligará a contar con auditorías externas. Mira a dónde quiere ir Villavicencio. Dice que de esta manera tendrían auditorías externas independientes a las de la Contraloría General del Estado. O sea, quieren empresas públicas privatizadas y sin la participación de la Contraloría General del Estado. O sea, ya, pues, el lleve formalizado y la apropiación de la titularidad de los derechos del Estado sobre las empresas públicas. Modernizar la legislación y supervisión bancaria. ¿Qué quieres modernizar de la legislación y supervisión bancaria? Primero, que ya se tomaron la Junta de Regulación de Política Monetaria y la Junta de Regulación de Política Financiera, violando la Constitución. Esto lo hicieron el gobierno de Moreno, y después lo mantuvieron con Lazo.
modernizar la legislación de supervisión bancaria. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Indispensable el régimen regulatorio vuelva atractivo el que la banca internacional pueda fijar sus ojos en nuestro país, privatizar la banca a la banca extranjera, que es lo que quieren hacer con el Banco del Pacífico. Ya tuvieron una propuesta internacional incluso sobre esto. Entonces hablemos claro a dónde quiere ir. Es un proyecto neoliberal y en la parte de seguridad que no tiene piso. Se establecerá un programa de mantenimiento vial a ejecutarse un periodo de 2 años, que abarque una extensión de 10.000 kilómetros. Ya, perfecto. Toda carretera hay que darle mantenimiento. Pero la pregunta, Villavicencio, ¿y de dónde va a sacar la plata? Con esa propuesta de cerrar el ITT, que entre otras es estrangular la economía del Ecuador y acabar con la dolarización. ¿De dónde va a sacar la plata? Luego viene, dice, las grandes obras que va a realizar. La ampliación de la autopista a la Loac Santo Domingo Buena Fe, Juján. La ampliación de la autopista Guayaquil-Cuenca, el paso lateral de Ibarra y la construcción del viaducto sur de Guayaquil. Oye, eso no es el país, primer lugar. Segundo, si quieres hacer algo de importancia o por lo menos dar la primera piedra, como se dice, el gran problema del transporte es que es un transporte terrestre en base a vehículos. El Ecuador lo que necesita en estas grandes urbes interconectadas mediante una vía férrea, donde no tenga que consumirse combustibles fósiles, en este caso hidrocarburos. Pero aquí vas a meterle la plata a estas grandes autopistas. Pero viene el tema. Tiene el Ecuador irrigación, tiene el Ecuador atención a los centros más importantes de la patria, no lo tiene. Entonces, concentrado para buscar votos en Guayaquil, en Cuenca, y también en Guayaquil fundamentalmente, a ver cómo resucita por ese lado. Entonces, eso es lo que no necesita el Ecuador. El Ecuador necesita verlo al Ecuador en su integralidad. Aquí viene otra cosa, se eliminará el monopolio de Petroecuador en la provisión de asfalto. Norma constitucional, el asfalto es un combustible y es también un hidrocarburo. Entonces, el sistema del Estado se maneja bajo un sistema de monopolio de derecho, monopolio de iure del Estado sobre todos los hidrocarburos. ¿Cómo lo vas a eliminar? Aquí mételas de andar porque se nota así, pero a leguas de que es un ignorante en otras materias. Se priorizará la relación de un plan de mantenimiento preventivo de las centrales hidroeléctricas del país, con el objetivo de garantizar el rendimiento óptimo de su operación y de esta forma minimizar los recursos que el Estado ecuatoriano debe destinar a la adquisición onerosa de energía eléctrica a nuestros vecinos. A ver, para una persona que no conozca, esto sonó bonito, pero no tiene piso. Porque el problema del Ecuador no es un mantenimiento preventivo de centrales hidroeléctricas. El Ecuador necesita, por el crecimiento poblacional e industrial, necesita más o menos 200 megavatios anuales cada año de incrementar en la capacidad instalada de generación de hidroelectricidad. 200 megavatios anuales. Y esto no se está haciendo. Por eso es que están resucitando, escúchenme esto, están resucitando las centrales térmicas que funcionan a diésel, que funcionan con combustibles fósiles, para volver a generar electricidad a través de esas centrales, contaminando más el ambiente, que dicen ellos que están en contra de contaminar el ambiente, porque no hay proyectos hidroeléctricos que se han diseñado y se han ejecutado dentro del gobierno de Moreno, al que lo sirvió, y del gobierno de Lazo, al que se perteneció con alma, vida y cuerpo. Entonces, este es el tema. No entiende que el Ecuador no solamente necesita mantener el parque hidroeléctrico, sino incrementarlo. Seguridad ambiental. El país tiene la mitad de su territorio en riesgo moderado o alto de sufrir erosión hídrica. Allí es donde hay que meter la inversión. Que no se la ve inmediatamente los beneficios, pero esto hay que hacerlo, porque la relación entre la corriente de Humboldt y el Niño hace que la desertificación que viene del sur vaya creciendo hacia el norte. Ahí tienen que meter la plata. No en el viaducto del no sé cuándo y el paso lateral de por acá. Ahí tienen que meterle plata. En este tema de evitar la erosión hídrica. Incentivar la inversión en energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio. ¿Transporte limpio cómo? ¿Cómo transporte limpio? Metiéndole electricidad en el 0.00001 de los carros del Ecuador. Incentivar inversión en energías renovables. ¿Inversión cómo?
que tienes que crear subsidios porque la energía renovable es más cara que la energía convencional. Entonces no hablen paja porque son proyectos de paja que en fondo no implican nada. Seguridad sanitaria implica la promoción y acceso a servicios de atención médica de calidad, prevención de enfermedades, promoción de estilos de vida saludables. Qué bonito, ¿no? O sea, mañana tenemos un paraíso en el Ecuador. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿De dónde salen los medicamentos? ¿De dónde salen las camas hospitalarias? Tiene que ponerle cifras. ¿Y de dónde sale la plata para hacer esto? El mejor proyecto que él plantea, que creo que le puede servir, es el de salud mental. Dice que debe haber salud mental, que será una prioridad en nuestro país, en nuestro plan de gobierno. Creo que ahí van a tener que tener habitúes y gente que va a tener que irse a curar muchísima gente, que tienen ciertos patines y que tienen que corregirlos. Luego, sistema que va a implementar un sistema centralizado y transparente de compra de medicamentos. A ver. Esto lo tuvimos con Enfarma. Empresa pública Enfarma, que era llamado justamente para el sistema centralizado de compra de medicamentos. Lo dejó terminando y matándolo el presidente Moreno. ¿Por qué mató a la central de adquisición de medicamentos? Porque se acababan las cuotas. Entonces, ¿cuáles eran las cuotas que daban? Te doy el hospital tal, a ti te doy el hospital Carbo, al otro el hospital de Masacá. Entonces cada quien compraba sus medicamentos y ahí venía la coima. Sí, es clarito el tema de entenderlo en el Ecuador. Entonces Moreno lo que dijo, aquí me estorba Enfarma. Porque Enfarma es una sola empresa que compre para todos. Y lo que necesito es dar cuotas políticas a los actores de la vida de este país. Tronchas, para que de esa manera no me molesten la vida. Esto es lo que criticaba incluso Villavicencio. Doctor, pero ese fue el gobierno de quienes apoyan directamente al señor Villavicencio. Y eso la gente lo conoce, lo sabe muy bien. Pero hay que recordarlo, Carlita. Doctor, recuérdele también a nuestros amigos ponerle like a esta transmisión. Entrene con el like, ya deje, que les duele el dedito. Les prometo que no se les va a acabar el dedo. Denle like. Deberíamos tener dos opciones, poner like o no like. Porque estamos haciendo un esfuerzo para que ustedes entiendan, a través de estos medios digitales, entiendan lo que son estas tomaduras de pelo, estas ruedas de molino que son las campañas electorales. Entonces este es el plan de trabajo de Villavicencio. Estamos transmitiéndolo y ustedes no son capaces de aplastar un botoncito. ¿Saben qué? No les van a hacer seguimiento, no les van a comprometer con nada, no van a perder nada. Solamente le están diciendo, qué bueno que me presenten este tipo de programas, que tienen que ser plurales como lo son. Ya vendrán otras personas a hablar en el mismo medio, a decir otro tipo de cosas, pero por lo menos aquí, póngale, y en otros programas del mismo Ecuador en directo, póngale like. Asuman su responsabilidad, no están perdiendo nada. O sea, cuando el agua nos llega al cuello, y ya lo tenemos en el cuello, ahí sí queremos reaccionar. ¿Y qué hacemos? Primero dejar la pasividad, y dentro de la pasividad comprometerse. Y comprometerse, por ejemplo, poniendo un like. Y si es posible, ahí viene el superchat, pues. ¿O cómo quieren que las cosas se mantengan? Los grandes medios tradicionales saben cómo subsistir, porque ellos no viven ni siquiera de la publicidad que venden, sino que son grandes emporios económicos, oligopolios, que se manejan con empresas que tienen, con empresas que representan, con contratos que obtienen del Estado, directos o indirectos. Entonces ellos les sobra el dinero. Los grandes perjudicados son los periodistas de esos medios, porque esos medios, lo que reciben de beneficios más que los medios, las personas dueñas de esos medios, no van a la contabilidad de una empresa de comunicación. Entonces ni siquiera tienen participación en las utilidades, que esto no lo ven los periodistas. Porque el verdadero beneficio es cuando gestionan contratos, cuando se ponen la camiseta de las empresas. Entonces, pero en este caso, ¿qué contratos está defendiendo o que busca meterse algún tipo de beneficio económico, Carlita, Jaime o mi persona que está hablando? ¿Qué contratos? Entonces, esto tienen que valorarlo, es otro tipo de información. Aquí hay una información que no es sesgada como la que presenta. Yo tengo que ver todas las informaciones,
porque tengo que estar al tanto de lo que dicen. Entonces hoy de mañana Hasta la que no nos gusta, doctor. Tuve el desagrado de escucharlo a Osvaldo Hurtado en Ecuavisa, por ejemplo. De escucharlo que se olvida de todo. Doctor, ¿qué sacan poniéndolo a Hurtado a analizar temas políticos en este momento? Hurtado ya está fuera de la política. ¿Qué intentan? Santificar todo lo que hace el gobierno de Lasso y los eventuales gobiernos de la derecha neoliberal que puedan sucederle. Entonces en eso están. Encontrar una justificación para lo injustificable de pronto. Porque bueno, sí, hay que recordar también algo, doctor, nadie quiere dar la cara por este gobierno. Y eso sí hay que tenerlo claro. Ah, no, desde luego, pues, o sea, cuando ya un gobierno cae en el descrédito como cayó este, imagínense que se fue prácticamente a los 2 años de gobierno, porque ya no pudo soportar más la corrupción que generó. Sencillamente todo el mundo comienza a desgranarse. Más bien yo creo que buscan invitados con gente que no ha estado vinculada a la palestra, entonces traen a ellos que de una u otra forma no han tenido un espacio en estos últimos tiempos para decirle, hey, venga, hable aquí. Sí, pero algo queda, pues, mi querida Carlita, algo queda, porque no se olvide que ellos trabajan en la mente de la gente, ellos trabajan allí, en cambiar el chip de la gente para que aprenda a razonar como ellos quieren. La verdadera colonización se da fundamentalmente en la comunicación, en el adoctrinamiento subliminal que se hace a través de la comunicación. Entonces para eso los tienen. Pero por ejemplo no tienen ellos la contraparte para decirle, a ver, hay 2 Osvaldo Hurtados. No hay un Osvaldo Hurtado. El Osvaldo Hurtado que ingresó a la presidencia y que cogió como herencia la política de Roldós es uno. Y el que habló hoy en la mañana, 26 de julio, es otro. Porque, por ejemplo, para darle un ejemplo, que esto no lo conoce montonera de gente, el 99.99%. Él convocó la Conferencia Económica Latinoamericana en su gobierno, que fue un llamado a América Latina, que la hizo él, para crear una base ideológica y política, para crear una unidad regional, pero no solamente a través del comercio, sino una base ideológica política para oponerse a las políticas comerciales de las grandes potencias. Ese fue Osvaldo Hurtado en un momento, cuando vio que no tuvo respuesta, porque los países están en otro patín, se viró como tripa, y después comenzó a aparecer el Osvaldo Hurtado tradicional, y comenzó a aparecer el Osvaldo Hurtado que defendía el statu quo. Eso, yo les cuento una cosa. A mí, yo estaba viniendo de Costa Rica de una reunión internacional. Sí, estamos conectados. Doctor, perdón que lo interrumpa. No me quiero ir sin despedirme de usted. Desde luego, pero solamente escuche esta entrevista. Yo venía de Costa Rica de una reunión internacional, no representando al gobierno, sino dentro de un organismo internacional. Venía al Ecuador y me llamó el vicecanciller de la Cancillería de Hurtado. Y me dijo, yo estaba en Guayabera, porque estaba en Costa Rica. Me dijo, Augusto, necesito que vengas a la Cancillería este rato. Le dije, ¿para qué? Se nos está cayendo la Conferencia Económica Latinoamericana por boicot interno de la misma Cancillería, de los míos personal. Que eran, obviamente, tirados a la antigua y ultra reaccionarios. Y necesito que me ayudes en la organización porque se nos está cayendo la organización. Esto era 2 días de inaugurarse la conferencia. Y le digo, déjame ir a la casa a cambiarme ropa. No tenemos tiempo, tienes que venir como estás. Llegué de Guayabera, me moría del frío hasta la madrugada que estaba trabajando. Y ahí entré a la Conferencia Económica Latinoamericana a manejar la logística. No la teoría ni los papeles que estaban planteando. Porque se estaba cayendo en lo básico. Entonces yo sí conozco a Hurtado. Y ahí intentó él tener un liderazgo. Pero cuando se dio cuenta de que primero no tuvo respuesta. Y segundo, ya lo convencieron que era mejor arrimarse al poder económico transnacional y nacional. Entonces se viró, de eso él nunca habla. Ojalá algún periodista le diga, presidente Hurtado, ¿por qué organizó usted la Conferencia Económica Latinoamericana? Pero la plena, no nos venga a cuentear. ¿Qué buscaba y cuál fue el desencanto que tuvo después de eso? Esa es la pregunta, que no la conoce Lenín Artieda, porque es muy joven o porque no le da la gana de investigar. Es la pregunta, para decirle, ¿dónde hubo esa mutación, ese cambio? Entonces, todo es importante.
Carlita, le doy todo el espacio para que se despida y ha sido un placer verle. Igual me quedo con Jaime, súper bien representado en Ecuador en directo. Amigos, seguimos con la entrevista del doctor Augusto Tandazo en este espacio informativo. Usted, Carlita, elija cuál es el candidato que lo vamos a analizar el próximo miércoles. Agüita. 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 No, pues él será Carlos hasta el fin de sus días. Aquí no. Y además será Pérez hasta el fin de sus días, apellido judío. Agüita. Entonces, la gente cree, o sea, que para atacar a lo emocional de la gente, la agüita, pero él también se pega de la aguadura. Sí les vimos, me tendrá ese Por ahí video está, para el próximo día. Por ahí Porque está. esa es la agüita de coco. loca. Coco loco. No, la agüita Coco loca loco. le encanta. Coco loco, la agüita loca, le encanta la agüita loca, agüita. Y ahí Entonces, importante analizar en esas propuestas qué dice el tema ambiental, ¿no? Tanto que habla de la agüita, a ver si esas propuestas realmente son verdaderas o son demagógicas. Son absolutamente demagógicas. Ellos quieren, pensando que el Ecuador es solamente la sierra ecuatoriana, quieren convertir a la sierra ecuatoriana en un apéndice del Tahuantinsuyo. Es todo el lío. Entonces anochecen envueltos en la bandera del Cusco y amanecen envueltos en la bandera del Cusco. Así es que agüita loca es así. Lo veremos el próximo miércoles. Gracias, Carlita. Doctor, finalmente, para terminar el tema de Villavicencio, ¿cómo sería el país en un posible gobierno de Fernando Villavicencio? ¿Cómo sería esa administración? A ver, si no entendió lo básico, que es lo que dije al comienzo del análisis, los grandes problemas nacionales, y cree que todo es un tema que la gente... Él está vendiendo un cliché que es seguridad, pensando que la seguridad se resuelve con unas frases ahí desconectadas. ¿Cuál sería su gobierno? Primero, él entendería que él es el fiscal del Estado. Él entendería que él es la justicia. Él sería capaz de ordenar a un juez, usted me lo mete preso a fulano y me lo saca a perencejo. Entonces, por algo en la Revolución Francesa, con las ideas de Montesquieu, en el espíritu de las leyes que escribió, se llegó a la conclusión de que no se podía concentrar todo el poder en una sola persona, el poder del Estado, en la monarquía, en un solo rey, y que había que dividirlo en 3 pedazos en ese momento. ¿Para qué? Para que no haya el poder omnímodo. Entonces, Villavicencio es el poder omnímodo. Él no quisiera ser presidente del Ecuador, él quisiera ser monarca del Ecuador. Es su tendencia. O sea, yo aquí mando y eso se hace. Y el que no esté de acuerdo se va preso. Entonces, qué peligroso el autoritarismo en la más alta expresión. Es lo que buscaría. Es lo que buscaría. Por eso es que no tiene claro cuando dice que hay que llevar una política de justicia, no sé qué, no sé cuánto. La política de justicia no le corresponde al Ejecutivo. Correcto, doctor. No sé si tenga otro tema final. No tengo ningún tema adicional. Yo creo que con eso ojalá la gente lo tome conciencia de todo como le comen al cuento con esto. Y le comen al cuento, o sea, es el gran problema. O sea, le venden, como algún día dijo Nikita Khrushchev, que a veces le hacen decir a gente que no dijo esto. Nikita Khrushchev dijo, si es un político, es capaz de ofrecer la construcción de un puente donde no hay un río. Esto lo dijo Nikita Khrushchev. Y entonces a eso se dedican. Pero no dicen cómo, por qué, cuándo y dónde está la plata, lo que decía Vladimir Álvarez Grau. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Porque hay que llamarlo a Platimiro ahí. Sí, Vladimir, que una linda gente, Álvarez. Yo tengo un gran aprecio por él. Desgraciadamente se prestó para ser parte de la comisión, que la utilizaron a esa comisión para justificar el asalto a la Corte Nacional de Justicia. Hay que tener memoria en lo que hicieron de bien y lo que hicieron de mal. Ahí se dejó utilizar Vladimir Álvarez Grau. Doctor, algo final. Con los estados de excepción que ha decretado el presidente de la República, si seguimos así, llegamos al 20 de agosto y el Ecuador va a estar en estado de excepción.
Pero desde luego, eso implica que hay un gobierno inepto. ¿Por qué no le dijo en la campaña electoral, yo voy a gobernar con estados de excepción? ¿Por qué los candidatos no dicen lo que van a hacer y solamente doran la píldora? Diga, voy a gobernar así, con estados de excepción. Pero la persona que quiere gobernar así es porque es un inepto, porque no sabe manejar los hilos del Estado. Él es la máxima autoridad del Ejecutivo. Entonces, estados de excepción para lo que sea. Entonces, ¿de qué? Pero el estado de excepción crea un efecto subliminal que de alguna manera atemoriza al ciudadano común, no a los delincuentes, al ciudadano común, porque se restringen las libertades. Y es lo que ha hecho Lazo. Como es un inepto, entonces se maneja de esa manera para tener a la gente atemorizada que le puede pasar algo. Eso le pasa al pueblo cuando elige la gente incorrecta. Ahí lo tenemos a Lazo. Un señorito que estaba a su cargo la cobranza de un almacén de perfumes en Guayaquil y que tuvo la lotería que se presentó cuando su cuñado se casó con su hermana, y entonces ahí lo acercó para darle algunas chambas importantes y hacer que crezca su patrimonio de manera incontrolable. Ese es, pero ¿qué más tiene adentro? Nada. Ahora afuera tiene todo, el dinero en los paraísos fiscales. Doctor, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar en este análisis de los días miércoles. Gracias, Jaime. No se olvide, no me mandó el link de la entrevista anterior. Doctor, de la anterior me en debe. realidad yo estoy en deuda porque créalo que a veces el tiempo se nos ha cruzado y ayer le dije, se lo voy a enviar enseguida, hay tanta información que había el día de ayer, nos hizo que nos olvidemos, pero hoy le envío todo. La próxima vez me envíe el link en persona con Carlita. Por supuesto, así que ojalá que pronto tengamos el tiempo para viajar a Quito y de pronto saludarlo al doctor allá en Quito y hacer un programa, ¿por qué no desde Quito? Y después desde acá de Guayaquil. Podemos hacer en mi casa o en mi oficina. Mi oficina es cómoda. Sí, se ve un fondo bastante bonito. Con eso sería Este es de la casa. Interesante. Este es de la casa, pero mi verdadera biblioteca está en la oficina. Oh, qué bien. Ahí está la biblioteca. Entonces, algún rato en la oficina armamos un set ahí y armamos un Ecuador en directo desde la capital de la República. Esperemos que sea pronto. Ojalá. Gracias, doctor. Ojalá. No se olvidará los links. Sí, hoy le envío temprano, doctor. Y me envía el otro. 2 links me debe. Correcto. El doctor Augusto Tandazo en el programa Los Especialistas, analizando la coyuntura política y también el plan de gobierno de Fernando Villavicencio. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subrayo, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Si es que nos niegan, hay todo. Que se va a respetar